Hola muchachos, buen día para todos. A continuación les voy a compartir la guía número 1 del área de ciencias sociales. Como ustedes saben, pues ya iniciamos con esta asignatura. Entonces el tema para esta guía es crecimiento demográfico. Y antes de hablar de crecimiento demográfico, vamos a entender o a explicar cuál es la definición de esto. Entonces, como ustedes saben, crecimiento es el acto de que algo crezca, ¿cierto? Es el resultado de que algo crezca, de que algo sea grande, se incremente o también aumente, ¿cierto? Y lo demográfico, por su parte, es aquello relacionado con la demografía. Como dice acá, la palabra demografía proviene de las raíces griegas demos, que significa pueblo, y grafía, que significa descripción. Por tanto, es una ciencia que se ocupa del estudio de la descripción de la población. En pocas palabras, el crecimiento, o se llama crecimiento demográfico poblacional al cambio que se registra en una población en un cierto periodo o en un periodo específico, ¿cierto? Supongamos que a comienzos de los años 2000, aquí en Saravena se contaba con 5.000 habitantes, ejemplo. Y para el año ya 2010, se contaban con 8.600 habitantes. Entonces, esta es la definición de crecimiento demográfico. ¿Listo? Cuando la población aumenta en un cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del crecimiento demográfico? Como dice aquí, si ustedes pueden leer, es un hecho, como dice, que la población mundial crece a un ritmo acelerado. Ha crecido unas 6 veces en los últimos 200 años y en lo que va del siglo XXI ha aumentado en 90 millones de habitantes cada año. Eso quiere decir que aumenta de una manera impresionante, ¿cierto? Esto se debe a que mueren, perdón, menos personas de las que nacen. A este fenómeno de crecimiento acelerado de la población se le conoce con el nombre de explosión demográfica y es una de las más grandes preocupaciones de los gobiernos en el mundo entero, en especial debido al agotamiento de los recursos naturales ocasionando, ocasionados por el consumo desmedido del ser humano. Sí, entonces es importante porque el crecimiento acelerado de una población nos afecta por el hecho de que se reducen o se agotan todos los recursos, los bienes y servicios. Como dice acá, los recursos naturales en cuanto pues a la medicina, a la alimentación, a la salud, ¿sí? Entonces, esta situación, bueno, preocupa tanto que en los últimos años diversas instituciones internacionales, con la orientación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se ha dedicado a estudiar causas y efectos del crecimiento de la población. Entonces, para el estudio del crecimiento demográfico, se utilizan fuentes de información y son estas que se encuentran acá: los censos, las estadísticas vitales y los registros migratorios. Los censos, ustedes saben que son los conteos que realiza el Departamento Nacional de Estadísticas, también conocido como el DANE, para saber cuál es el total de la población de una región o de un país, a partir pues de un formulario donde nos preguntan, bueno, nuestro nivel de vida que tenemos, si pagamos arriendo, si no, a cuántas personas tenemos a cargo, cuántos integrantes hay en la familia, en qué año vamos, si estamos en universidad, si estamos en colegio, si somos empleados o independientes o desempleados. Y bueno, aquí en Colombia se realizan los censos, ¿listo? Por el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. Las estadísticas vitales consisten en el registro de los números de nacimientos y de fusiones, o sea, de las personas que nacen y las que mueren en un lugar determinado. Estas estadísticas son las que indican el grado de crecimiento demográfico de una región.
Por medio de las estadísticas vitales es que sabemos cuántas personas nacen y cuántas personas mueren en el transcurso de un año, ¿sí? Y los registros migratorios son los que señalan la entrada y la salida de la población de un área específica. Ejemplo, por medio de los registros migratorios sabemos cuántas personas fueron trasladadas a otros países, cuántas emigraron, cuántas de otros países están entrando al país de nosotros y bueno, etcétera. Ahora vamos a hablar de las ciencias que estudian la población. Entonces, es preciso estudiar el crecimiento acelerado de la población debido al impacto ambiental y social que ocasiona. ¿Listo? Esta es la justificación del estudio del crecimiento demográfico. Ahora, ¿por medio de qué? De la demografía y de la geografía de una población o de la población. Entonces, ya sabemos que la demografía hace un análisis cuantitativo por medio de variables como la natalidad, la mortalidad, o sea, de los vivos y de los muertos, de las personas nacidas y de las personas fallecidas. La geografía de la población analiza la distribución de la población en un territorio y los efectos derivados de dicha ocupación. ¿Listo? Y esto se apoya en las ciencias, antropología, sociología, economía, política e historia. Entonces acá ya sabemos que la antropología analiza la evolución y la forma de cómo los seres humanos viven en una sociedad, estudia sus tradiciones, sus costumbres, su lengua, etcétera. La sociología analiza las relaciones sociales, las instituciones y los problemas de la sociedad. La economía investiga las relaciones entre los habitantes y los sectores productivos. La política planifica y ordena el crecimiento demográfico de acuerdo con estadísticas registradas y la historia describe los acontecimientos históricos ocurridos en torno a las dinámicas poblacionales y a sus cambios. Entonces, estas son las ciencias que estudian la población. Entonces, miren ustedes todo, todo lo que conlleva al análisis del crecimiento demográfico. Ahora pasemos a los indicadores de crecimiento demográfico. Eh, bueno, estos indicadores se utilizan para hacer un estudio que permite, bueno, establecer, conocer las características y las tendencias de una región o de una región determinada o en el mundo entero. Los indicadores más importantes son la densidad demográfica, que se refiere a la cantidad de personas que ocupan un lugar determinado y se expresan habitantes por kilómetros cuadrados. Es decir, aquí les puse la fórmula. Entonces, densidad poblacional es igual a número de habitantes. Ejemplo, 1000 habitantes sobre superficie en kilómetros cuadrados. Ok, entonces 1000 habitantes sobre, qué sé yo, 100.000 kilómetros cuadrados o 10.000 kilómetros cuadrados, 1000 kilómetros cuadrados. Entonces, por medio de esta fórmula es que se logra sacar la densidad poblacional. ¿Listo? También tenemos la tasa de natalidad que corresponde al número de nacidos vivos por cada 1000 habitantes durante un año. En la actualidad, la tasa de natalidad disminuyó notablemente en los países desarrollados, en tanto que en los países en vías de desarrollo se percibe un aumento. Esto quiere decir que en los países más pobres nace más gente de la que muere y en los países más desarrollados eh, muere más gente de la que nace. ¿Listo? La tasa de mortalidad corresponde pues al número de muertos, ¿cierto? Por cada 1000 habitantes en un periodo de un año. Estos indicadores o estas características casi siempre se estudian en el periodo de tiempo de un año. ¿Listo? La tasa de mortalidad en la actualidad, la tasa de mortalidad es inferior a la tasa de natalidad. Eso se debe principalmente a las mejores condiciones sanitarias de tratamiento y prevención de enfermedades. Dentro de este variable existe un indicador importante para comparar el desarrollo y la calidad de vida de los países y las regiones. Se trata de la tasa específica de mortalidad infantil, la cual indica el número de fusiones de niños menores de 5 años. Entonces aquí nos están diciendo que
pues gracias a las mejores condiciones en cuanto a salud, en cuanto a prevención de enfermedades y demás, pues esa es la razón por la que muere menos gente, ¿sí? En los países, pues, digamos, más desarrollados, como decíamos anteriormente. Bueno, la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad hace referencia a la cantidad de mujeres que están en capacidad de reproducirse. Esta tasa puede variar de acuerdo con los rasgos culturales y el nivel de vida de una población. ¿Qué quiere decir esto? Que como ustedes saben, pues no todas las regiones, ni todas las culturas, ni en cada rinconcito de cada país o de cada pueblo, de cada vereda, llega la información, ejemplo, de los métodos de planificación. Entonces, por eso la tasa de fecundidad varía mucho dependiendo de eso, como dice acá, de los rasgos culturales y el nivel de vida de una población. En África no llega la información de sexual como llega aquí en Colombia, digámoslo. Sí, acá en Colombia pues tenemos una tasa de fecundidad alta porque hay muchísimas mujeres que tienen la oportunidad de planificar. En cambio allá en África pues para las mujeres es muy difícil. Sí, entonces a eso se refiere la tasa de fecundidad. Eso depende pues de los rasgos culturales o también de la religión, porque a veces hay religiones que no permiten que eh, bueno, las mujeres que asisten a cierta religión no se les permite pues planificar, ¿listo? Ni se les permite tampoco de pronto operarse para no tener más hijos y demás. Entonces a esto se refiere pues la tasa de fecundidad. La morbilidad, en cambio, tiene que ver con las enfermedades. Bueno, esto pues repercute, como dice acá, en el crecimiento de la población, ¿sí? Porque si hay una enfermedad así como lo fue el COVID, acá nos hablan de las epidemias, si hay una enfermedad así como el COVID, ustedes se dieron cuenta la cantidad de gente que murió debido a esta enfermedad, ¿no? Y también la cantidad de gente que dijeron, bueno, no murió de COVID, le dio un dolor de cabeza, le dio un derrame cerebral, pero fueron secuelas, perdón, del COVID. Entonces, esto es la tasa de morbilidad. Y ustedes pudieron ver que en la televisión casi siempre la sacaba, que nos decían cuántos fallecidos habían por día, cuántas personas se contagiaban, cuántas personas se curaban, etcétera. ¿Listo? Entonces a eso se refiere la tasa de morbilidad. Ahora, la relación entre las tasas de natalidad y mortalidad determinan el crecimiento de una población. Entonces, el crecimiento demográfico puede ser progresivo, estático y negativo progresivo. Progresivo quiere decir que cuando el número de personas que nacen es superior al que muere. Estático cuando la cantidad de la población no varía debido a que el número de nacimientos es igual al de muertes. Y negativo progresivo es cuando el número de muertes es superior al de nacimientos. ¿Listo? Entonces, bueno, acá dice, con todo el crecimiento de la población es muy diferente entre un país y otro, incluso entre regiones de un mismo país. En general, la población de los países pobres crece más que la de los ricos y desarrollados, como yo les decía anteriormente. Entonces, vamos aquí a ver las características o el por qué hay baja natalidad en los países desarrollados y hay alta natalidad en los países en vías de desarrollo. ¿Listo? Países en vías de desarrollo quiere decir países pobres y países desarrollados quiere decir pues países ricos. ¿Ok? Entonces, los estudios demográficos muestran marcadas diferencias en el crecimiento de la población de los países desarrollados respecto a los países en vías de desarrollo. Bueno, acá pues hay un análisis eh, de cómo es el ritmo en estos países. ¿Listo? Entonces vamos a lo importante que es esto. Vamos a ver esto, pues algunas diferencias que hay. ¿Listo? Entonces la baja natalidad en los países ricos eh, se debe a uno, la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral y la fecundidad y la dificultad, perdón, para hacer compatible su trabajo y y el cuidado de sus hijos. Entonces, las mujeres en los países desarrollados, pues
Ejemplo, prefieren no tener hijos por el hecho de que no quieren dejarlos de pronto con una persona que los cuide o ellas pues prefieren trabajar y no tener más hijos, ¿sí? Tener un solo hijo o a veces ni tener hijos, ¿sí? Porque ya la mujer como se incorporó a lo laboral al día de hoy, entonces ya las mujeres no quieren tener hijos por esta pues dificultad que presenta tener un hijo, ¿no? O sea, no se puede trabajar de la misma manera y también es difícil encontrar de pronto a quién dejar el cuidado de nuestros hijos. La difusión de los anticonceptivos en muchos países en vías de desarrollo, todos estos anticonceptivos se consiguen a la vuelta de la esquina en pocas palabras. Sí, y hay muchos más métodos anticonceptivos de los que de pronto hay aquí en Colombia. Allá, pues hay muchos más. Y aquí en Colombia hay 20, allá hay demasiados otros métodos anticonceptivos. Ahora, el retraso en la edad para formar una familia y para tener el primer hijo. Esto quiere decir que pues hay mujeres de 30 años que aún no han tenido un marido, no han tenido un hijo, ¿sí? Viven todavía con su mamá, su papá, o viven pues solteros, solteras, y no han todavía formado una familia. Entonces, por eso es la demora de formar una familia, de tener hijos. El cambio en los valores sociales y el menor peso de la religión. En muchos otros países o en los países desarrollados, de pronto el peso de la religión es bajo, o sea, hay más ateos, hay más personas que no, pues que no les interesa este tema, digamos, de los hijos, de reproducirse, los valores, formar una familia y demás. Entonces, por eso también es la baja natalidad en los países desarrollados. Listo, ahora vamos a ver el porqué de la alta natalidad en los países en vías de desarrollo o en los países pobres. En los países responde así como motivos principales. Entonces, la mayoría de la población vive de la agricultura y el trabajo de los hijos es indispensable para las familias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 5 hijos, pues si los 5 hijos me van a ayudar en el trabajo del campo, ¿sí? En cambio, si tengo un solo hijo, entonces yo tengo que pagar de pronto más personas para que me ayuden al trabajo. Entonces, por esta razón, y créanme que no entiendo, es indispensable tener hijos para algunas familias, ¿sí? Para usarlos para el trabajo. Ustedes saben que hay muchos niños que están menores, que deberían estar en los colegios, en las escuelas y están trabajando y es gracias a esto, ¿sí? Aquí los padres utilizan a sus hijos, perdón, para trabajar. ¿Listo? Ahora, en estos países cada año mueren 92 menores de 5 años por cada 1.000 nacidos. Debido a esta elevada mortalidad infantil, las mujeres tienen más hijos, pues saben que algunos no sobrevivirán. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un solo hijo. No falta el que me diga, ay, tenga 2 hijos o 3 hijos, porque no se sabe si de pronto uno de ellos se vaya a morir, y usted solo tenga uno, en cambio si usted tiene tres, pues ya va a quedar con 2 hijos. Entonces, estas son cosas que pueden pasar, como dice acá, porque dice que cada año mueren 92 menores de 5 años por cada 1.000 nacidos. Puede pasar, pero estas son razones que no, pues para mí no tienen ningún tipo de peso porque pues no creo que también el tiempo esté como para uno ponerse a tener 3, 4, 5 hijos o en los tiempos de antes que pues las abuelas de hoy día tienen hasta 8, 10 hijos, ¿sí? Entonces no, pues no entiendo ahí esa razón. Ahora, la gran cantidad de culturas valoran a las mujeres por los hijos que tienen, y esto es demasiado cierto. Siempre le dicen, no, uy, usted no tiene hijos, pero ¿por qué no tiene hijos? Esto, la mujer está hecha para tener hijos, la mujer que no tiene hijos de pronto es como un árbol seco. Bueno, ustedes yo creo que han escuchado mucho
Esto sí, juzgan a la que tiene hijos y juzgan a la que no tiene hijos también. Entonces es pues algo que va en contra de los valores pues de cada persona, ¿no? Entonces es muy cierto. Entonces bastantes culturas obligan a las mujeres o no las obligan, pero sí desde muy pequeñas les inculcan esto de que tienen que ser mamás, de que tienen que tener una familia, de que tienen que tener, bueno, no sé qué tantos hijos y demás. Ahora, la religión tiene un gran peso y normalmente muchos sistemas religiosos rechazan el uso de métodos artificiales del control de natalidad. Como les decía anteriormente, muchas religiones prohíben a las mujeres usar métodos de planificación y también operarse. ¿Listo? Y algunos gobiernos no realizan campañas de planificación familiar y es verdad. Nosotros pues hoy en día, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de las redes sociales ay, Dios, de las redes sociales y demás para apoyarnos o para no tenemos es precisamente que lleguen a darnos una charla a nuestro trabajo, a nuestro colegio o bueno, en fin, donde nos encontremos para conocer los métodos de planificación o ponernos en un control de planificación familiar. Entonces, estos son los factores que repercuten en la baja y la alta natalidad en los países. ¿Listo? Bueno, entonces esto es lectura de ustedes, el futuro de la población humana, la situación actual y las previsiones. Vamos a la parte importante y es esta conferencia, las conferencias mundiales que se dan cada cierto lapso de tiempo o cada cierto lapso de años para estudiar el crecimiento de las poblaciones. Ok, entonces aquí pues vamos a conocer cuáles son las conferencias que se han hecho en cierto tiempo en la ciudad de Roma, bueno, ahí están las ciudades. Pero lo importante es leer aquí esta conferencia que se realizó en el Cairo, que fue la última, ¿ok? Y en base a esto vamos a desarrollar este cuadrito que está acá que dice argumentos sobre. Entonces dice, con base en la información de esta página realiza las siguientes actividades. Entonces vamos a leer en qué consistió la conferencia del Cairo, cuáles fueron sus objetivos y cuáles fueron las pautas que se determinaron o en lo que se quedó o en lo que acordaron los países para disminuir o para, bueno, sí, controlar el crecimiento demográfico. Listo, entonces ustedes van a leer allá cada uno y van a responder estas preguntas que se encuentran aquí. Estas dos preguntas y esta que está en negrilla, ¿ok? De este cuadro. Y como actividad ya van a realizar estos punticos que están aquí. Son 5, ¿sí? 5. Entonces dice la primera, con base en lo que has aprendido acerca de la demografía, completa el siguiente cuadro. Básicamente en este cuadro ustedes tienen que organizar la información que yo les acabo de dar. ¿Listo? El crecimiento demográfico consiste entonces, ¿en qué consiste? Ustedes buscan en qué consiste el crecimiento demográfico. Tiene como fuentes de información que censos, cuáles eran los otros dos que le di, y el, la descripción del significado de cada uno de ellos. Tiene como conceptos básicos cuáles, ya los vimos, y es estudiado por quién y se apoya en qué ciencias, qué estudio. Entonces ustedes buscan la información y la organizan acá en este cuadro. ¿Listo? Para el segundo punto, escriben si la afirmación es verdadera o si es falsa. Explica cada caso y la razón de tu elección. Entonces, la población crece más en los países ricos que en los países pobres debido a que aquellos tienen una mejor calidad de vida. ¿Verdadero, falso? ¿Por qué razón? ¿Ok? Entonces, eso es lo que van a hacer en este punto. Y acá deben leer la información que está en este cartel y luego responder estas dos preguntas que están acá. Listo, muy fácil, muy sencillo. Interpretar.
Para el cuarto punto, pues también vamos a leer esta información y vamos a responder estas tres preguntas. Y en el punto 5 vamos a observar estas imágenes, estas situaciones que se muestran, que se viven en muchos países bajo a la alta natalidad, a la baja planificación familiar y vamos a completar el indicativo. Entonces, ¿qué emociones despertan en ti al ver esta imagen, estos niños? ¿Por qué? Tristeza, rabia, incertidumbre, bueno, qué sé yo, qué sienten ustedes. Entonces, ponemos qué emoción despierta en nosotros y por qué razón, ¿ok? Ahora, ¿qué impacto social o ambiental crees que genera? Ustedes pues responden, ¿no? ¿Y qué soluciones se pueden dar a esta situación? ¿Qué solución darían ustedes para controlar todo esto que creen ustedes que se puede hacer? Listo, muchachos, entonces esta es pues ya toda la guía. Espero me hayan entendido, hayan pues reflexionado un poco acerca de este tema. Recuerden que esta guía eh, es la número 1 de ciencias sociales, entonces traten de ir al día con todos sus trabajos. No siendo más, muchachos, buen día para todos.